y no ha sido así, porque yo recuerdo que en épocas también yo además, bueno, soy músico, ¿no? Sí, Le he y buen servido, músico, ¿eh? le he servido a Dios a través del ministerio de alabanza y recuerdo que en una oportunidad, cua- mira, yo creo que cuando uno le dan esas palabras proféticas, gracias a Dios estamos aprendiendo, pero muchas veces si no tienes el conocimiento y si no tienes las bases bien fundamentadas, una profecía también te puede hundir. Te puede mover. Sí, porque piensas, o sea, tienes que ser muy sabio, ¿no? Y recuerdo que había una oportunidad de poder salir de mi nación a otras naciones a llevar el evangelio a través de la música, ¿no? Yo estaba súper contento, estaba súper activado, Señor, se va a cumplir esa Va a profecía, llegar, va a llegar. va a llegar, está llegando, lo que tú me profetizaste años atrás, se está dando, ¿no? Y resulta ser que por razones no se dio el viaje, ¿no? Se Sí. canceló todo. Y yo me enfadé con Dios, ¿sabes? Yo me enfadé con Dios y por lo general iba yo hacia mi casa y Dios me dio una palabra en ese momento. Me dijo, ¿cómo quieres que yo te saque a un lugar donde ni siquiera en el lugar donde estás tú has hecho algo? Oh, fuerte. Literalmente me detuve y me vine en llantos. Es fuerte. Porque era tanto el deseo que yo tenía de poder salir y hacer la voluntad de Dios, predicar o a lo mejor adorar. Que no lo habías hecho ni dónde estaba. Estaba, o sea, estaba ahí, estaba deseando cosas que no era el momento. O sea, Dios me hizo saber que era un deseo más mío que de él. Y después que yo me centré en crecer, me centré en mi vida interior, en hacer el trabajo que debía hacer en ese momento, llegó el momento de salir a las naciones. Yo puedo comentar algo también acerca de una experiencia personal en el caso de lo que es muchas veces lo que es la profecía. Porque muchas veces juega lo que es, como decíamos anteriormente, creemos que es la voluntad de Dios, pero muchas veces están jugando nuestros propios deseos. Y que yo te lo comentaba anteriormente y te decía, yo en cierta ocasión, yo recibí una profecía que decía que la persona que estaba al lado era mi esposa. Y yo creo que a muchos nos ha pasado eso. Sí, bueno, Hay mucha gente que se va a identificar con esto, que va a decir, sí, pero yo recibí una palabra en el año tal y sigo esperando, pero es que probablemente a lo mejor no era eso. así es. ¿Sabes? Y esta es tu esposa y con esta te vas a casar y esta es tu ayuda idónea y que verás y esto y vas a salir aquí, vas a salir. Y yo te comento, Jesús, recibí muchas, no solo en eso, una vez igual recibí otra palabra que me dijeron, te veo viajando, te veo viajando. Y yo decía, ¿para dónde me voy a ir? Si yo no tengo planes de te veo viajando y me dice, vas para Panamá, vas a Panamá, vas a Panamá, no conozco Panamá. Y te lo digo, y son cosas que a veces, y yo me emocioné mucho, y yo me emocioné mucho porque decía, Señor, si es tu voluntad, tú me hablaste, tú dijiste que voy para las naciones, pero muchas veces nosotros no entendemos que tal vez la voluntad de Dios no puede ser de que vas a viajar este año o el otro año, no se sabe, ¿sabes? Solamente que uno se emociona y las Sí, emociones muchas veces te juegan te sucio. juegan en un deseo empresarial, en una Ujú. carrera universitaria, con tus familiares, con escogiendo a la pareja de tu vida. O sea, yo también recuerdo que a mí me casaban con todas las jóvenes de mi iglesia. No, esa va a ser tu esposa, ¿no? Que tú eres adorador, pues tu esposa tendría que ser una adoradora, Una, una cantante, tu esposa tiene que ser la mejor cantante del mundo. Y, y tú crees y tú comienzas a acariciar ese tipo de cosas, ese tipo de entonces cositas bellas. ya comienzas tú a crear el manual de cómo la quieres, ¿no? Entonces tú dices, Ya. bueno, yo la quiero así, 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 así. Y te aparece Sí, esa. y entonces comienza, y a lo mejor, no, a lo mejor no, entonces está Dios diciéndote, hijo, que no es así, que para que eso suceda tienen que pasar muchas cosas dentro de tu vida. Yo recuerdo que en cierta ocasión, que lo comento en cierta ocasión, estábamos en un tiempo de ayuno y oración en la iglesia donde yo me pensé a congregar. Y eso ya llevaba un tiempo ahí y eso, y metido con Dios y buscando a Dios y esto y lo otro. Pues resulta que en ese tiempo de ahí Dios habla y me dice que yo estoy llamado a la predicación, que soy esto, que soy lo otro, ¿verdad? Lo que siempre Dios te habla, ¿no? Que tú estás llamado a la música, te has llamado a ser predicador. Y yo recuerdo que oraron por mí y Dios habló a través de eso. Y yo me sentía contento porque yo sabía que eso me apasionaba, que me gustaba y que siempre me gustaba estar ahí.
Pues recuerdo que había una muchacha de la iglesia que yo le gustaba. Y resulta pues que la muchacha de la iglesia, una de las hermanas que estaba ahí, le dijo, mire, usted se tiene que meter con Dios, tiene que buscar de Dios, tiene que estudiar la Biblia, esto, porque este hombre va para las naciones, este hombre va a ser predicador, Mm, y no sé quién, no sé qué. Y bueno, la muchacha se emocionó. Es el día de hoy y ni sé qué se hizo la mujer. ya. Entonces, imagínate, a veces metemos cosas de emoción creyendo que es la voluntad de Dios. Y yo te puedo decir con experiencia también que cuando es la voluntad de Dios, la misma Biblia lo dice que no añade tristeza alguna. Ujú, es verdad. Yo creo que cada proceso que tú tengas en todos los deseos que tú puedas expresar, tanto tuyos como los de Dios, siempre van a comenzar bien. Sí. Y cada proceso tú lo vas a aprender a vivir de una manera genuina, de una manera sana, Ujú, de una manera donde tú puedas crecer. Si de antemano lo que tú estás deseando y de antemano tú crees que lo que estás haciendo es de Dios y lo único que estás haciendo es alejándote de Él, trayendo ansiedad, trayendo dificultades, te aseguro que realmente ahí no está Dios, porque la misma palabra lo dice, o sea, es buena, es agradable. Él jamás querrá algo malo para ti. O sea, quiere el bienestar para ti, quiere los diseños del cielo que son mucho mayores que los ujú. nuestros. Claro, claro, eso es verdad. Entonces, mira, para reforzar un poco Sí. lo que estamos hablando, mira, o sea, ¿cómo sabemos? Cuando tú piensas en la palabra, o sea, cuando tú alineas tus pensamientos a la palabra, no es que la palabra se alinee a ti, es que nosotros nos alineamos a la palabra, Ujú, ¿vale? Y podemos seguir esa voluntad de Dios. Es a través de que ella viene a nuestra vida, o sea, pensamos y nos alineamos a ella, es cuando vemos algo diferente. O sea, claro. es como un billete, ¿no? Un billete tú tienes esa capacidad de saber cuándo es verdadero y cuándo es falso. Entonces, Ujú, por qué sabes que es falso? Porque ya has tenido uno verdadero. claro, Y te aseguro que todo lo que viene de Dios es totalmente verdadero. eficaz. Y es eficaz, ¿sí? ¿Qué significa que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Eso. Para mí engloban muchísimas más cosas que simplemente esas tres cositas que siempre resaltamos. Ujú, Romanos los habla mucho, ¿no? Dice, les ruego que, vamos a leerlo para que lo veamos, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados. O sea, tú para poder ver lo bueno, lo agradable, tiene que haber una transformación en tu vida. ujú, No te puedes sí, conformar al mismo estilo de vida del mundo. O sea, no esperes tener la buena voluntad de Dios y sigues pensando en igual que el mundo. ujú, Entonces, qué es para mí? O sea, es bastante claro. Mira esto, dice, dime. vivamos, vivamos por encima del pecado. Eso podría englobar lo que es agradable y lo que es bueno. Los cristianos se tienen que amar unos a otros. ¿Vale? Mm, Mira, ujú, por ejemplo, esto, Tesalonicenses 4:3-4 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados y se aparten de la inmoralidad sexual. Es la voluntad de Dios. Engloba una de las ujú. cosas que Dios anhela para tu vida. Súper bueno. Que los cristianos nos amemos. Primera de Juan 4:7, queridos hermanos, amémonos unos a los otros. Que seamos agradecidos, Ujú, mira lo que dice Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación porque esta sea su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Él desea el que amar. nosotros seamos agradecidos. Mira, hagamos bien y vivamos con vidas santas. 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagamos callar a la ignorancia de los insensatos. Tengamos vida eterna porque entra dentro de la voluntad De la de Dios. voluntad de Si Dios. Juan 6:40 dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo lo que reconozcan que al Hijo y crean que le tengan vida y que tengan vida eterna, y yo les resucitaré en el día final. Entonces, la Wow. buena voluntad de Dios Ujú, agradable podríamos que puede englobar muchas cosas. claro. No se encierra solamente en decir que lo que tú quieres te va a traer felicidad, no. Es un cambio de mentalidad que te va a permitir desechar lo que la vida del mundo, todas esas cosas, porque al final nosotros estamos con Cristo, pero aunque no practiquemos directamente las cosas del mundo, pero todavía tenemos ignorancia, todavía
criticamos, todavía tenemos enojo, todavía tenemos cosas ocultas en nuestros corazones. Entonces, ¿qué está diciendo allí? ¿Qué está diciendo allí la palabra? Transforma tu manera de pensar y podrás quitarte ese velo para que puedas ver las cosas buenas que tienes que hacer, las cosas que la palabra nos está dejando. Y allí podrás hacer lo que es de Dios. Es verdad, eso es muy importante, la verdad, porque si nos vemos, vemos tantos ejemplos bíblicos que tú estás dando acerca de lo que es la voluntad de Dios, esa base bíblica. Y muchas veces buscamos y preguntamos, ¿pero dónde la Biblia dice esto? ¿Pero dónde la Biblia dice esto? Pues Jesús lo está corroborando y está diciendo en tal libro, en tal libro, en tal libro, se manifiesta lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ayudar, Jesús, a otras personas a descubrir acerca de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ayudar a las personas? ¿Te refieres, no? Yo creo que una de las cosas que, bueno, Dios nos permite también a nosotros poder estar rodeado de gente que se le puede enseñar. Yo siempre he dicho que tus procesos quizás no son tan tuyos, tus procesos son para beneficios de otros. Suena muy extraño decirlo, ¿no? Pero Sí, es mis verdad. procesos le están ayudando a otras personas. ¿Por qué? Porque son esos procesos, ese testimonio que valida que aunque hayas pasado cada circunstancia de tu vida, tú has sido una persona capaz de poder mantenerte firme en el lugar donde tienes que estar a través de la oración, a través de la palabra, a través de la búsqueda. ¿Cómo le puedo yo ayudar o cómo yo hoy en día ayudo a los jóvenes? A que se interesen por tener esa comunión con Dios, que se interesen en conocer a Dios, que se interesen en conocer cuál es ese propósito que Dios tiene con su vida, para que ellos el día de mañana puedan tener conocimiento de tomar buenas decisiones y puedan tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo les ayudo? Les ayudo de esa forma, enseñándoles que necesitamos orar, necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos relación con Dios, pero también necesitamos tener esa transformación que habla Romano. Necesitas transformarte, porque si no te transformas, si sigues viviendo con las viejas costumbres del mundo, será imposible que el poder de Dios se pueda manifestar y que la voluntad de Dios en tu vida se ponga en marcha. Súper importante, la verdad. Y eso es muy importante a veces hacer entender a la gente lo que significa la voluntad de Dios y qué beneficios tiene tener la voluntad de Dios, pero no solamente eso, sino seguir los pasos que nos lleven a alcanzar y entender lo que es la voluntad de Dios. En el caso de desafíos, ¿qué desafíos enfrentamos o discernimos en caso de la voluntad de Dios? Uno de los primeros desafíos también, yo creo que nos pasa con nosotros mismos. Nosotros somos uno de los primeros desafíos, porque a veces maquillamos tantas cosas, decimos, Señor, es que voy a esperar tu voluntad. Entonces tú esperas ahí sentado y esperas y pasan los años. Y cuando le vuelvas a preguntar, pero es que no, es que yo estoy esperando la voluntad de Dios. Y es una excusa que tienes para estar sentado, para no salir hacia adelante, para no tomar riesgos, porque es así, porque estás maquillando ese temor y muchas veces hay que tomar la iniciativa, hay que tener riesgo. Si tú sabes que Dios te ha llamado a algo, no te quedes sentado, vea por ello. O sea, sé intencional. O sea, los desafíos los vas a tener. O sea, enfrentamos dudas, enfrentamos miedo. ¿Será que es tuyo, Señor? Y si no es tuyo, ¿cómo me va a ir? Todos esos desafíos, todas Sí. esas dudas, ¿cómo la vas a poder discernir? En la oración. Te lo digo yo, que hay muchas cosas que yo he podido superar es a través de la relación con Dios. Porque también se me va la cabeza, Señor, a veces hay dudas, también he pasado por procesos donde digo, Señor, me tienes que dar un empujón, Dios tiene que utilizar personas para que puedan validar lo que Él ya me ha dicho en la oración. Entonces, Dios siempre te va a dar señales, Dios siempre va a usar a esas personas para que te puedan despertar. Para poder salir de eso, digamos, ¿no? De ese lugar de comodidad De muchas veces. comodidad, eso es verdad. Ahora mismo se me viene, ¿te recuerdas la historia bíblica cuando Jacob, si no estoy mal, va y ve a Raquel por primera vez y dice, sí, no, reitero, cuando Abraham y hablan de la historia y dice que si da de tomar a mis camellos, esa es la mujer que quiero para mí. Sí. Muchas veces pasa eso, hay gente que dice, no, si pasa esto, No, si anda, ¿qué es si esto? anda vestido de rojo y el que entre por esa puerta
es con ese que te vas a casar. A lo mejor entra un señor de 50 años vestido tal como tú lo has Esa es dicho. la voluntad Y de esa es la Dios. voluntad de Dios. No, no, pero esa no es la voluntad de Dios. Cuando es alguien, no, no, es que eso tiene esto. Entonces, Pero es que tú no entiendes qué pero es me ha eso. pasado, o sea, a mí me ha pasado, o sea, dice, no, es que la voluntad de Dios si viene así, 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 esa es. Esa es. Pues Yo, Dios no actúa así tampoco. claro, es que a veces creemos que Dios es una brújula y Dios no es una brújula. Dios te indica lo que realmente tienes que hacer, pero eso no significa que muchas veces la voluntad de Dios va a estar siempre. Dios te puede decir un no y a ti te parece bien, pero como dice la Biblia, primero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto O sea, vendrá por por añadidura. Si añadidura. no buscamos primeramente los beneficios de Dios o buscamos a Dios, no pueden llegar esas añadiduras, porque ¿qué hacemos? A veces hay gente que busca primero las añadiduras y Y después después a busca el Dios. reino. Y dice, Claro, no, es que primero tenía que hacer esto para poder hacer esto. claro. Y muchas veces pasa eso. Pero ¿cómo nos ayuda la voluntad de Dios a encontrar propósito, significado y dirección en nuestra vida? Ya para prácticamente sería casi el resumen de todo lo que hemos Ujú. estado hablando, pero la voluntad de Dios es la que te va a marcar el camino hacia el lugar de origen. Nosotros somos llamados con propósito. No hay ningún ser humano que haya venido a esta tierra sin propósito. Todas las personas tienen un propósito y tienen un llamado. Y la voluntad de Dios es la que te va a dar ese significado de vida, es la que te va a levantar de la cama y te va a dar esa fuerza para que puedas diseñar algo, para que puedas ir por algo. O sea, para que tengas esa visión de que no solamente has venido a sentarte a un sofá y estar ahí y perder el tiempo. Claro. O sea, la voluntad de Dios está diseñada para que se ponga en marcha en tu vida. ¿Y cómo nos ayuda? Sí, nos ayuda a tener esa dirección de vida. O sea, hay gente que pasa todo o sea, justo ayer lo hablaba en una de las clases, yo me imagino el día que tenga que estar delante de Dios y que yo le diga al Señor, bueno, Padre, lo hice todo y me diga, ¿qué hiciste? Si lo que yo te mandé que hicieses, no lo hiciste. Ujú. Excelente como tocas, excelente como Dios te usa hablando, excelente como Dios te usa en tu trabajo, excelente las riquezas que amontonaste, excelente los triunfos, pero yo no te mandé a eso. Yo te di un llamado especial. Ujú. Es lo que tú tendrías que haber hecho. Y me preocupo porque me gustaría estar en su presencia y el día que tengan que dar cuenta me diga, eres aprobado. Aprobado. Ujú. Aprobado. Entonces, la voluntad de Dios, en pocas palabras, están ahí, son todas esas maravillas que Dios tiene para nuestra vida, son esos diseños que debemos, como hijos de Dios, buscarlos, apoderarnos para poder ver su bendición. O sea, yo creo que no hay un hijo de Dios que no pueda ser añadido si no va caminando bajo la voluntad. Ujú. Importante, la verdad. Vas a seguir fracasando, vas a seguir equivocándote, vas a seguir cometiendo errores. Recuerda, es buena, es agradable y es Perfecto. perfecta. Muy bien. Jesús, para cerrar este tema tan hermoso, tan maravilloso de lo que es la voluntad de Dios, hemos conocido textos bíblicos, hemos conocido cómo se manifiesta la voluntad de Dios, cómo se experimenta la voluntad de Dios, cómo discernir la voluntad de Dios, los desafíos que muchas veces vienen antes de que se manifieste lo que es la voluntad de Dios. Consejo tuyo que dejarías para todas esas personas que a lo mejor ahora están en una situación de duda, de incredulidad, si lo podemos decir así, de que a lo mejor o tienen no la certeza de que realmente están obrando bajo la voluntad de Dios o que realmente no se está manifestando la voluntad de Dios. En el caso tuyo, que tienes experiencia, que has vivido muchos momentos tanto de duda, pero a la vez se te ha abierto los ojos espirituales y Dios te ha hecho discernir la voluntad de Dios. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas? Mi consejo es que tengas la capacidad de reconocer que lo que pudieras estar haciendo hoy en día eh, puedas medirlo por los resultados. Mm. Si lo que estás haciendo no te están dando resultados de gozo, de beneficio, de crecimiento, hazte un análisis, o sea, pregúntate a ti mismo qué puedes cambiar. ¿Por qué? Sí. Porque pudieras estar haciendo muchas cosas hoy en día, pero no estás viendo frutos, es porque algo está mal. O sea, algo está mal. O sea, nosotros por diseño de Dios estamos
estamos diseñados para crecer, Ujú. estamos diseñados para multiplicarnos. Entonces, si tú hoy en día estás pasando por esa etapa que tienes dudas, que no sabes qué hacer con esa relación de noviazgo, que no sabes qué hacer con ese futuro matrimonio, que no sabes qué hacer si ese es el empleo que tienes que tomar, ora, métete con Dios, toma un tiempo para buscar al Señor, pasa tiempo con Él, y yo te aseguro que Dios te va a hablar, Dios te va a decir lo que Él quiere para tu vida. Reconoce que es más importante su voluntad que la tuya. Mm. Y ten en cuenta de que tus deseos pueden hoy estar jugándote una mala pasada, que pueden hoy estar engañándote, que tus deseos te pueden estar estancando, porque la voluntad de Dios es más grande que la tuya. O sea, la voluntad de Dios, sus diseños, sobrepasa todo entendimiento humano. Así que Ujú. mi deseo es que puedas entrar en esa etapa, que puedas tener oración, que puedas dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida y que Ujú. también puedas dedicarte a tener ese contacto con la palabra, porque ahí está la palabra. Te he dado textos bíblicos, te he dado fundamento para que tú veas cuál es la diferencia entre una vida que vive el mundo, ¿no? Y una vida de personas que seguimos a Cristo. Hay parámetros que están ahí en la palabra y están ahí para que nuestra vida sea totalmente agradada a nuestro Padre Celestial. Y son las que nos van a indicar a dónde ¿A dónde realmente vamos a ir? vamos a apuntar y Eso es correcto. direccionarnos. Así que ya usted ha escuchado el consejo que Jesús ha dejado para poder encontrar lo que es la voluntad de Dios. Así que ojos, cejas y pestañas para poder encontrar eso. Así que hemos llegado hasta esta entrevista, este final tan bello, tan maravilloso, Jesús, que te agradezco mucho que nos hayas traído No, para mí es un este placer. tema, de lo que es la voluntad de Dios, que nos hayas hablado puntos, bases bíblicas, para que la gente pueda entender lo que es la voluntad de Dios, ¿sabes? Te agradezco mucho por estar acá con nosotros, Jesús. Amén. Eres de mucha bendición. Sabes que aquí siempre vas a ser bien recibido, que puedes venir las veces que tú quieras, que aquí siempre vendrá bien que vengas. Amén. Así que, señores, llegamos hasta acá. Agradecerles, ya sabe, puede suscribirse, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como @podcast Voces de Vida, igual en nuestras diferentes plataformas, lo que es Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y lo que es Spotify, que también estamos ahí en audio, para que usted si quiere conectarse, escuchar, compartir, darle un like y suscribirse, lo puede hacer. Dejaré a Jesús para que deje sus redes sociales, porque aparte, él contará muchas cositas, Jesús. Vale, pues nada, yo le dejaré por aquí en Instagram jesús.q26. Ahí me puedes seguir, hay 100% contenido cristiano, ¿vale? Y musical, obviamente. En YouTube también estoy como Jesús Quiñones, que es un contenido también musical y por Facebook Jesús Quiñones. Así que nada, mis redes están para servir. Yo estoy para servirles, así que nada, esperemos en el nombre de Dios que nos podamos ver en otra oportunidad. Y apoyen este proyecto, porque si hay personas que son capaces de invertir en productos, en enseñanzas que te llevan al mal, en enseñanzas que te alejan de Dios, y son enseñanzas que te van a acercar hacia tu propósito con el Señor, ¿cuánto más no puedes invertir en esto? Así que vamos, comparte este video, comparte esta enseñanza, compártelo con tu familia, con tus amigos jóvenes, y que puedan irse a su casa con una palabra de bendición. Así que no hay nada más que decir. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Así que muchas gracias por haberse conectado y estar pendiente de su podcast Voces de Vida. No se olvide también que somos parte de la iglesia El Rey Jesús, por si Así usted es. quiere visitar una iglesia o no está congregándose en alguna, puede conectarse con nosotros y nosotros le indicaremos la iglesia donde está ubicada, los días de culto y la hora que se realizan. Así que será hasta la próxima. Mantente firme como talón de oso. Nos vemos hasta la próxima. Saludos, Hasta luego. bendiciones. Chao. Bendiciones.